Me gusta hacer preguntas a las imágenes antiguas. ¿Quién eres tú frente a la cámara? ¿Quién tomó tu imagen? ¿Dónde estabas? ¿Qué pensabas? Y a ti, General Villa, te pregunto, ¿qué le sucedió a la película que filmaste en 1914? Hay un lote de películas conocidas como Colección Stephens. Nadie las ha identificado. Fueron filmadas en 1914 en Ojinaga, una población fronteriza en el norte de México. Creo que si les hago las preguntas adecuadas, ellas podrán responder acerca del paradero de una película perdida en los laberintos del tiempo. La vida del General Villa. Me gustan los imposibles. Mi alma se deleita en saber que puedo encontrar la utopía en la forma de la imagen arquetípica, la que se resiste a desaparecer a pesar del olvido y el maltrato. Me propuse encontrar la vida del General Villa, así tuviese que escarbar en todos los archivos del mundo. Comencé la búsqueda en Londres con el historiador de cine Kevin Brownlow. The contract that Pancho Villa signed, if you hadn't produced the copy of the original, I would still not really believe it. I'm never entirely convinced until you actually showed it to me, because it's just like a fairy story. El 5 de enero de 1914, en El Paso, Texas, el rebelde mexicano Francisco Villa se reunió con Frank Thayer para firmar un contrato que daba exclusividad a Mutual Film Corporation para filmar las batallas del ejército constitucionalista. A cambio, Villa recibiría el 20% de los ingresos en taquilla por la explotación de los materiales filmados. It was an extraordinary event in motion picture history that the company would put under contract a real character. It's like making a film about Napoleon and being able to put Napoleon under contract, not just as technical advisor, but somebody to appear in the film, to stage his battles during the day because they couldn't light them at night. Absolutely surreal. And I think it's one of the most interesting episodes in entire output of Hollywood. Villa, ¿qué poder encontraste en las imágenes en movimiento? ¿Por qué accediste a filmar con los americanos? Nueva York, una ciudad con respuestas. Puse mi base aquí. El encabezado del New York Times del 7 de enero de 1914 anunciaba: Villa en el frente, firma contrato con el cine, llega con 3.500 reclutas y 4 camarógrafos a Ojinaga. Mutual envió a los camarógrafos L.M. Borrod y Tracy Mathewson para cubrir el lado de los constitucionalistas, a Charles Rosher y Herbert Dean para filmar la defensa del ejército federal. De inmediato, Villa construyó un vagón cinematográfico para albergar a los camarógrafos. El ataque final a Ojinaga sería el comienzo de la filmación de la película. Los camarógrafos tomarían parte en las decisiones del Estado Mayor de Villa. La toma de Ojinaga fue conocida así, como una batalla para ser filmada. El cine modificaba el curso de la historia. Bueno, lo que sucede aquí de notable durante la Revolución sucede el 10 de enero de 1914, cuando culmina en Ojinaga una campaña muy exitosa militar que es liderada por el general Villa y que empieza en el estado de Chihuahua en agosto 26 en el pueblo de San Andrés. Villa llega a esta región el día 9, prepara su ataque y atacan en contra de lo que se ha dicho también por el contrato que firmó con la Mutual Film Corporation. No ataca de día, él ataca a las 7 de la tarde del 10 de enero, cuando aquí ya está totalmente oscuro, si fue un ataque nocturno. Sorpresivamente el Ejército Federal, en lugar de sostenerse y presentar una defensa muy
muy fuerte. Después de una hora de balazos, dan la espalda y empiezan a correr, y hay una estampida exactamente como esperaban los americanos. Y el ejército cruza entre las 8 y las 11 de la noche el río Bravo, aquí donde estamos, ¿sí? Y se entregan los soldados federales al ejército americano, que lo reciben del otro lado en presidio, los desarman y los meten a un campo que le habían hecho una especie de corral. En otro corral meten a las mujeres y a los niños. Y el ejército federal queda desarmado en tierra extranjera como prisioneros de guerra de los Estados Unidos. Les capturan la artillería que lograron pasar, gran cantidad de municiones, muchas las tiraron al río, muchas armas. Y los informes que existen en los archivos de Washington muestran, hasta los oficiales americanos contaron hasta el último cartucho. Cuántos rifles, de qué marca, cuántos cartuchos pasaron, cuántos cañones y qué municiones para la artillería. Todo. Pasaron casi 2,000 burros y caballos y animales de carga, muertos de hambre porque no les habían dado de comer. Total, un desastre del ejército federal. La historia en el cine no coincide con la historia de lo real. Es más bien la historia de lo imaginario. Hemos estado viendo imágenes de la colección Stephens. Si Mutual tuvo la exclusividad para filmar en Ojinaga, estos son entonces los descartes o el material censurado de la primera entrega de la película. Las imágenes de Villa fueron eliminadas. Aquí vemos la Marcha del Dolor. Miles de habitantes de Chihuahua vinculados con el gobierno federal huían hacia Presidio en Texas para no enfrentar la ira de Pancho Villa. This cigar box, which has Mexico on it, was given to me by Charles Rocher. And inside are all his photographs from the time in 1913-14 that he was down there. En esa cajita de puros puede estar la clave para saber si fue Rocher quien filmó los materiales de la colección Stephens. Charles Rocher was very open in talking about his work. The curious thing is he would never allow me to tape record him. So I was sitting there with a notebook, scribbling away, and he talked about at length about his trip to Mexico. I'm not certain how much contact he had with Pancho Villa, because I inherited his photographs, and I noticed that he had cut himself out, a picture of himself in his camera, and pasted it on to one that he had taken of Pancho Villa. Parece como si las imágenes de Stephens sirvieron a Rocher para refrescar su memoria. I had to film everything. Men digging their own graves, executions, battles. I made many shots showing the primitive conditions. They had one man with a shrapnel hole in his leg. They had put a rag through the hole and moved it backward and forward to clean the wound. I had one shot of a man with his jaw blown off, lying on his chest like red meat. Others of wounded men dying of gangrene. A hell of a mess. I was absolutely astonished at what you had found. I couldn't even watch it. It was so horrendous. And I remember thinking when Rocher was telling me these stories, did he really shoot stuff like that? Algunas de las fotografías de Rocher tienen exactamente el mismo encuadre que las tomas de cine. ¿Acaso Rocher hizo ambas tomas a la vez? Rocher narró a Brownlow otra anécdota que también concuerda con lo filmado. I was arrested and placed incommunicado by the federal soldiers until I was brought before General Castro. He noticed the tiny Masonic pin I wore in my buttonhole, and he gave me the Masonic greeting. He was a Mason too. Then I was liberated. That scene with the fellow's jaw, but there you found it, so there's no argument.
And the most extraordinary thing is you found that footage of him being arrested. Pero en Ojinaga estuvo otro camarógrafo, Charles Pryor, un independiente, quien contradice la versión de Rosher. En un manuscrito que encontré recién, Rosher reconoce que fue a Pryor a quien arrestaron los federales y fue Pryor también quien filmó en Ojinaga. Si vemos la escena de la cárcel nuevamente y nos acercamos al hombre con el escudo masón en la solapa, vemos que no es otro sino Charles Pryor, un socio de Rosher. Rosher se apropió de las experiencias de Pryor y posiblemente de su pietaje. Las imágenes son verdaderas, no así las historias a su alrededor ni los hechos que representan. Son simplemente lo que los cineastas quieren que veamos. En mi investigación sobre el cine de Pancho Villa pude localizar alrededor de 1990 unas imágenes documentales que están en una película de ficción dirigida y producida por el ex militar carrancista Miguel Contreras Torres. Esta película se llama Revolución o La sombra de Pancho Villa. Estas imágenes documentales en esa película de ficción aparecen fuera de su contexto original y aparecen precisamente para mostrar a Villa fuera del contexto de sus acciones militares, porque dichas imágenes documentales corresponden a la batalla de Ojinaga en enero de 1914 y son presentadas como correspondientes a la batalla de Zacatecas. Esta es la imagen faltante en la secuencia que Contreras Torres se apropió. Ciertamente una imagen poderosa. Pancho Villa partiendo hacia el sur, una vez que ha derrotado por completo al ejército federal en el norte de México. We find that most of the wars in this period, from the 1890s to the First World War, were faked for the cinema in some shape or form. Either they were faked by the cameraman on location, just kind of off the battlefield somewhere, or they were faked in a completely different place, in a studio or in a field outside Paris or something of the kind. En 1898, la batalla de la Bahía de Manila fue escenificada en una tina de baño. Lo que más me intrigaba era saber por qué los norteamericanos se empeñaron en hacer de Pancho Villa su aliado, su héroe. Mutual proveyó de uniformes a Pancho Villa y su Estado Mayor. El uniforme solo debía utilizarse durante las filmaciones. Villa, ¿por qué te prestaste al juego del cine? El 16 de mayo de 1914 apareció el rostro sonriente de Villa en la portada de Real Life Magazine. Se anunciaba el estreno de una película biográfica. La vida del general Villa fue la primera película biográfica que se realizó. David Griffith supervisó la producción y William Cabané la dirigió. Raúl Walsh interpretaba el papel de Pancho Villa joven. Teddy Sampson y Mae Marsh aparecían como sus hermanas y Walter Long como el villano. Y en el papel de Pancho Villa adulto, el mismísimo Pancho Villa. Según los productores, la trama de la película se basaba en lo que Pancho Villa les había relatado. Para mí la guerra comenzó desde el mismito momento en que nací. Yo tenía 2 hermanas. Martina era la más grande y la más trabajadora también. Y Mariana la pequeñita y la más bonita. Martina estaba en edad casadera y los hombres se le acercaban como moscas. Una vez, mientras yo no estaba en la casa, llegaron 2 rurales. Como tenían sed, mis hermanas los pasaron a la cocina. El teniente, como la vio tiernita, chula, se la llevó. Andando ya llegando, Mariana estaba tiesa. Había preferido quitarse la vida que dejarse deshonrar. Con el cuerpo de mi hermanita en mi regazo, juré vengar su vida. Perseguí al asesino y cuando lo encontré lo maté. Así es que me huí del rancho para siempre. Me pasé a Chihuahua. Y ahí mudé mi nombre, por el que ahora me cargo.
Francisco Villa, póngalo ahí. The Life of Villa was made for the Fine Arts Company, which was part of Triangle. Triangle was the biggest combine of motion picture companies at the time, and Griffith's End produced the Life of Villa, and it was given a very prestigious release. It would have been shown in the best theatres at very high prices. Sometimes it's possible that it would have been in a legitimate theatre, and of course it would have had a live orchestra, and people would have paid over $2 to go and see it on its first showings. This is a scene from the Life of Villa, because this is the location, exactly the same location used in the Birth of a Nation battlefield scenes. And you can see the white smoke is obviously a fake battle, but that's the location. Here is Moore, California, standing into Mexico from the Life of Villa. But these are wonderful shots, aren't they? There we go again. Lovely stuff. There's that horse, is very famous. You'll see it in the Birth of a Nation, doing that all the time. And in all the Griffith films, that horse does that riding. And it's Jim Kidd is the cowboy who rode it. Can you put it again, please, where the black horse is? Yeah. Oh, there she goes. Do you see Raoul Walsh around there? No. Well, that's a good thought. The appalling thing about silent films was as soon as they lost their commercial importance, they were burnt to recover the silver. This happened to 80%. And I'm quite certain that The Life of General Villa was very soon after its release, when all the historical events were forgotten, was simply junked, and somebody got, 15 cents worth of silver from each reel. Con las posibilidades en contra, comencé la búsqueda en los archivos de cine. Me di cuenta que con mi búsqueda recreaba el sueño del historiador Jay Leida. Leida escribió: Many years ago, when I became conscious of the importance to history of the Mexican Revolution, I planned an overambitious film to try to reflect its many facets. Comencé a encontrarme con películas que se consideraban perdidas. Esta es Historia de la Revolución Mexicana, de 1928, una película de compilación de Julio Lamadrid. También en Londres, encontré una película de 1907 donde se ve al general Díaz inaugurando el ferrocarril transísmico, que uniría al Océano Pacífico con el Atlántico. Esta película fue obsequiada a Lord Cowdray, un poderoso empresario británico, dueño de casi todas las concesiones petroleras bajo el gobierno de Díaz, dueño también de la concesión para explotar este ferrocarril. I even dreamed of a fascinating world tour, digging in London and New York newsreel archives, finding Mexican footage in Copenhagen and Stockholm that had never been seen on the American continents. La paz porfiriana fue interrumpida por brotes de rebelión en casi todo el país. Como si respondiera al levantamiento convocado por Madero,
La compañía de cine Kalem Films produjo en 1911 una película extraordinaria, La Juana de Arco Mexicana. Esta película hace eco al movimiento maderista ocurrido unas semanas antes en Sonora, cuando la familia Talamantes fue acusada de sedición y sentenciada a muerte por la dictadura de Díaz. La Juana de Arco Mexicana va más allá. Cuando la viuda de Talamantes jura vengar la muerte de su marido e hijos, liderando ella misma la rebelión contra la tiranía. Es sorprendente lo que he encontrado con tan solo hurgar un poco. Quisiera poder compartirlo con Laida. Ahora estoy en Ámsterdam. Aquí hay películas sobre la revolución. ¿Podrá estar Pancho Villa en Vondelpark? The center of the film was to be an attempt to bring together the newsreel footage of this world-shaking event. They had been filmed from every film-producing country in the world. Het is gewoon je tellerstand. Okay. Ja? Okay. Thank you very much. Otra película de Kalem Films, El escape del coronel, de 1912. El protagonista es Karel Ruiz Price, un mercenario de origen galés que en unos meses antes de filmar estuvo en Tijuana en 1911 como jefe del ejército anarquista de Ricardo Flores Magón. Fue él quien izó la bandera roja con la leyenda Tierra y Libertad sobre el edificio de Correos, declarando a Tijuana como primera ciudad socialista del mundo. Cuando las cosas salieron mal, Ruiz Price huyó a California y fue adoptado por Hollywood, inmortalizado como un héroe gringo de la Revolución Mexicana. En El escape del coronel, Ruiz Price hace el papel de sí mismo, un idealista en tierra extranjera que ayuda a los mexicanos a luchar por su libertad. Luego encontré El telegrama de México de 1914, una producción holandesa que refleja la mentalidad colonialista de esa época. En esta hermosa copia entintada vemos a Willem, un colono holandés radicado en México cuando escribe a sus padres al otro lado del océano en Rotterdam. Willem les expresa su temor, dado que los revolucionarios están atentando contra las vidas y propiedades de todos los extranjeros. Lieve ouders, de oorlog tegen de rebellen is begonnen. De Mexicanen vervolgen onbarmhartig alle vreemdelingen. Ahora sé por qué Laida prevenía a cualquiera de intentar este proyecto. Aunque las imágenes están ahí como esperando, es casi imposible acceder a ellas, como si fuesen resguardadas para que nadie las toque. Hoy en la ciudad de los manifiestos reclamo mi derecho a desafiar la imagen denigrante que el cine extranjero hizo de mí. Reclamo mi derecho a reconocerme en los estereotipos, mi derecho a recuperar las imágenes del pasado, a hacerlas mías, a volver a darles vida. Soy el salvaje, el mestizo, el greaser. Soy el rebelde a quien nunca pudiste comprender y mucho menos atrapar. Being excited in Berlin and Vienna by examining what Fritz Arno Wagner did with an unlimited newsreel assignment. ¿Dónde estás, mi general? ¿Dónde escondieron tu imagen? Creo que encontré el pietaje que filmó el camarógrafo austriaco Fritz Arno Wagner con el general Victoriano Huerta en 1914. Con un dejo burlón, Wagner relató a los periodistas que el general Huerta puso por un día completo todo el ejército mexicano a su disposición. Según él,
Salieron a las afueras de la ciudad, donde los hizo marchar de ida y de regreso ante la cámara, atacar a un enemigo invisible, subir a una colina, hacerse los muertos y construir un puente sobre un canal. Todo para que el presidente Woodrow Wilson en Washington pudiese constatar que Huerta todavía era el hombre fuerte en México. Pero no solo Huerta sentía celos del éxito de Villa con el cine. Se decía que también el general Álvaro Obregón firmó un contrato con una compañía cinematográfica. Aquí se le ve pasando revista a un grupo de heridos acompañado por los productores. Before seeing any of this, I planned how to cut it. I wanted to build a special installation of the bottle that Pancho Villa arranged for the convenience of an American cameraman, L.N. Burrard, if he was to be found in film, anywhere. And this entire factual heart of film was to be framed with non-factual material, to show less tangible things, attitudes, prejudices, inspirations. Ahora sí es posible intentar construir el mosaico cinematográfico soñado por Laida. orphan film is a film in public domain. An orphan film is a film that's not in public domain, but has been abandoned by the production company after the period of its commercial exploitation. The General Villa film is what we may call an orphan film. Besides, it is also, so far, a lost film, right? And it doesn't surprise me a bit that the film is an orphan film. Well, we cannot even call it an orphan film for the time being. The orphan has not been found. ¿Qué es lo que busco en ti, Villa? Que no encuentro en mí. Vine a un congreso donde se reúnen los padres adoptivos de películas huérfanas. Aquí conocí a alguien que dijo tener en imagen al asesino de Villa.
Este es Jesús Salas Barraza, compitiendo al tiro al blanco en los Juegos Panamericanos. 3 años después de haber asesinado a Villa. Aquí, el expresidente Elías Calles, el asesino intelectual. ¿En qué se parecen las ruinas de Columbus a las del World Trade Center? Ambas resultaron de ataques al territorio continental de los Estados Unidos y le sirvieron como pretexto para invadir países indefensos. My grandfather is Charles Rocher. This rifle, the Mauser, has been sitting in my dad's garage ever since I can remember. I always heard it was from the Mexican Revolution and heard stories that of my grandfather filming Pancho Villa. It's a federal rifle, and I guess my grandfather picked it up on his way out, possibly, or as a gift from one of the generals that he was staying with. ¿Acaso Langdon tiene los rollos perdidos? I hope it's here. Oh, this lifts off. Her pictures and one's his. Friends of hers. Pretty picture. Wow. That looks like. This is nitrate. Picture. And let me see if it says the brand. It doesn't say Eastman anywhere. No. Como no encontraba la película perdida, pensé en falsificarla. Fui a Durango, al lugar donde nació Pancho Villa, a buscar locaciones para filmar. Podía hacerlo al estilo americano, en un set abandonado de películas del oeste, o en una casa similar a donde vivió Villa durante su niñez. Luego hice un casting al que acudieron actores de Durango. Mátelos en caliente. Tenía que explicar que yo intentaba hacer una película muda. Jorobado, mala suerte. Por favor, perdóname. Tengo miedo. Mucho miedo. General Francisco Villa. ¡General Francisco Villa! Listo, adelante. ¿Cómo carajos que estoy arrestado? ¡Esa yegua yo la gané en campo de batalla! ¡Francisco! ¡Francisco! Te pediré perdón por las mentiras que te ha contado María. Pero si fuera confidente de sus amores, no diría lo mismo. No diré de labios del propio Apolo, sino de sus ministros. Y por ustedes también. Estos son los lugares por donde él podría haber... Al estar ahí, en los mismos lugares por los que alguna vez pasó Pancho Villa en su época de bandolero, me di cuenta que mi proyecto se desmoronaba. Ni encontraba los rollos, ni conseguía dinero para continuar.
Cuando la esperanza de encontrar los rollos perdidos parecía desvanecerse, recibí una llamada de alguien que conocí por internet. Era una mujer mexicana. Me dijo que lo que yo buscaba estaba en la biblioteca del Paso, Texas. No dijo más. De inmediato volé a Los Ángeles. Ahora apostaba mis últimos recursos a una llamada anónima. Era la última posibilidad. Renté un auto y salí rumbo a Texas. ¿Cómo no busqué ahí desde el principio? Aquí es Columbus, Nuevo México, un pueblo que pasó a la historia gracias a Pancho Villa. Corporal Paul Simon. Corporal Harry Weisel. Private Fred A. Griffin. La madrugada del 9 de marzo de 1916, Pancho Villa acabó con la inocencia de los Estados Unidos. Un grupo de rebeldes villistas atacó por sorpresa y arrasó con el centro del poblado, incendiando edificios y matando civiles y militares. Estas personas están recordando a los estadounidenses que fallecieron durante el ataque. Esperan a una caravana de jinetes mexicanos que se unirá al festejo. Pancho Villa comandó el único ataque al territorio continental de los Estados Unidos ocurrido en el siglo XX. ¿Fue una provocación de los alemanes? ¿O fue una venganza de Villa? ¿Fue Carranza para inculpar a Villa? ¿O fue Wilson para justificar una invasión a México? Lo cierto es que después de Columbus, Villa dejó de ser un aliado para convertirse en el principal enemigo de los norteamericanos. El festejo terminó. Los agentes de migración en la frontera no dejaron pasar a los jinetes mexicanos. Los estadounidenses terminaron solos la celebración. Al llegar a El Paso, la liebre saltó. En la biblioteca de la universidad, encontré carteles que anunciaban títulos completamente desconocidos para mí. La venganza de Pancho Villa. Pancho Villa en Columbus. El reinado del terror. Pensé, aquí está la película. So, a walk-in safe. Or vault, we call it. Algo en mí decía que en ese contenedor estaba la respuesta a todas las preguntas que quería hacer a Pancho Villa. And it was donated to us in this metal container. Al contar 7 rollos, creí haber encontrado el santo grial cinematográfico, en la forma de una de las películas más importantes de la etapa silente. This one looks pretty bad. Lo había logrado. 7. Al revisarla me di cuenta que había encontrado otra película perdida sobre Pancho Villa. Una compilación de compilaciones que no había sido registrada por la historia del cine. Pero ahí no estaba la imagen de Villa que yo buscaba. El rebelde noble y justiciero se había convertido en un ser lascivo y vicioso, en un hombre tigre sediento de sangre y venganza. ¿Qué ocurrió contigo, General Villa? ¿Quién te hizo esto? Pude localizar a las personas que donaron la película. La familia Padilla. En el garage de su casa encontré el más grande tesoro que pudiera imaginar. Decenas de latas con películas, fotos, documentos del cine mudo mexicano y carteles de películas que ya no existen.
Félix y Edmundo Padilla habían sido exhibidores itinerantes de cine en las décadas de 1920 a 1930. A lo largo de los años fueron construyendo un mosaico cinematográfico sobre Villa, similar al que había soñado Laida y que yo intentaba hacer ahora. Y este fue Félix. Magdalena grabó una entrevista a su padre. La película de Pancho Villa se trataba de la Revolución Mexicana. Había muchas escenas tomadas en el campo de batalla reales. La película de Villa se trataba de su vida cuando Villa era joven. Los motivos por qué Villa se lanzó a la revolución. Los primeros hazañas de Pancho Villa cuando era bandolero. Y luego vino la revolución, que ya figuró él como un general. A la gente le gustaba mucho esa película, principalmente a la gente mexicana. De acuerdo a la bitácora de edición, La venganza de Pancho Villa era una película abierta, donde los Padilla incluyeron escenas de prácticamente todo lo que se había filmado sobre Villa en la época silente. El proyecto de los Padilla comenzó cuando la imagen de Villa ya se había transformado. En esta producción de 1916, Liberty, una muchacha anglosajona heredera de una enorme propiedad en México, es secuestrada por Pancho López, un villano mexicano que quiere cobrar un rescate por ella y así poder financiar su revolución. Por la bandera colgada en la pared, la nacionalidad del villano es evidente. Liberty es sometida a todo tipo de vejaciones. Pancho López ataca el poblado estadounidense Discovery, destruyéndolo con saña. El mayor Rutledge es enviado por Washington para rescatar a Liberty y eliminar a Pancho López. Entre los rollos del garage se escondían escenas que los Padilla excluyeron de su obra. Muestran el ánimo de confrontación racial que Hollywood instigaba. Teresa, una mujer mexicana, dice a Liberty: «Así es que trataste de matar a mi amorcito, gringa descolorida. Ustedes los gringos son tan orgullosos de su raza que vamos a quemar la palabra gringo en tu frente». Luego vemos a Liberty en un estanque infestado de culebras y sabandijas, acompañada por su leal sirviente mexicano. En un acto improbable de utopía feminista, Liberty se transforma no solo en un hombre, sino en un charro. Para su película, los Padilla excluyeron a Liberty como protagonista y cambiaron el contenido de los intertítulos. Llamaron a los personajes y situaciones por su nombre. Pancho López se convirtió en Pancho Villa, el héroe de los mexicanos. Discovery pasó a ser Columbus, y las batallas diseñadas para mostrar a los estadounidenses como mártires se convirtieron en una apología de la valentía de Pancho Villa y sus hombres. Con maestría en la edición, los Padilla hicieron una denuncia de la invasión estadounidense a Veracruz en 1914, utilizando escenas de películas diferentes. Noticiero mexicano, la vida del general Villa, noticiero de la Primera Guerra Mundial, Liberty. La venganza de Pancho Villa es así un acto de resistencia cultural, una venganza contra la imposición de estereotipos. David derrotando con una honda a Goliat. Ahí estaba la única secuencia completa que sobrevive de la vida del general Villa. Vemos una caravana de mormones que atraviesa el desierto con rumbo a Torreón cuando son atacados por bandidos.
La mujer recuerda que Villa les ofreció ayuda incondicional cuando la necesitaran. El hombre escapa y pide auxilio. Esta es la mirada de simpatía que los estadounidenses proyectaban hacia Villa en 1914. Vemos aparecer a un Pancho Villa educado, elegante y resuelto y de ojos azules. Es el legendario Raoul Walsh. Aquí aparece el Pancho Villa real, un hombre sereno que acepta dejar las armas durante las pláticas para su rendición en Sabinas, Coahuila, en 1920. Del Villa imaginario no encontré más. Quizás se perdió para siempre. Con la ayuda de amigos y parientes, los Padilla filmaron algunas secuencias para su película. De ellas, sobrevive una reconstrucción del asesinato de Pancho Villa en Parral. Esta secuencia fue filmada en El Paso, Texas, en 1930. Así terminaba su película. Y así termina la mía también. Pero, ¿qué hay en los demás rollos? Esa es otra historia.